Muy buenos días amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre campo eléctrico. El campo eléctrico tiene que ver con la fuerza eléctrica y se define de la siguiente manera. El campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga. Vamos a utilizar la letra E mayúscula para simbolizar al campo eléctrico y por su definición, es la ecuación que estoy señalando, fuerza por unidad de carga, notamos que las unidades en el sistema internacional para el campo eléctrico son Newton sobre Coulomb. Newton, que es unidad de fuerza, y Coulomb, que es unidad de carga. Así que el campo eléctrico se mide en Newton sobre Coulomb. Muy bien. Esta ecuación o esa definición la van a utilizar cada vez que les hablen de que se coloca una carga eléctrica en un punto donde existe una intensidad eléctrica. Intensidad eléctrica es sinónimo de campo eléctrico. Ok. Si en un punto cualquiera del espacio existe una intensidad eléctrica y allí se coloca una carga, esa carga eléctrica va a experimentar una fuerza, por supuesto, eléctrica. Bueno, esa fuerza va a tener el mismo sentido que el campo. Observen estas dos convenciones, va a tener igual sentido que el campo siempre y cuando la carga sea de naturaleza positiva. Pero si la carga que se coloca en el punto es negativa, entonces el campo y la fuerza eléctrica tienen sentidos opuestos. Ahora, esta ecuación la van a utilizar para determinar la magnitud del campo eléctrico o la fuerza eléctrica o en tal caso la carga, si te la piden. La magnitud, o sea, número y unidad de medida. Para determinar la dirección del campo o de la fuerza, entonces vas a utilizar estas dos convenciones. Recuerden que el campo eléctrico, al igual que la fuerza, es un vector. Muy bien. Observen el diagrama. Si en ese punto existe una intensidad y usted sabe que esa intensidad, o le dicen que esa intensidad es ascendente, por eso ven que el vector campo eléctrico está dirigido hacia arriba. Y la carga que se coloca en ese punto es negativa, entonces la fuerza tiene sentido opuesto. Cuando la carga es negativa, estos dos tienen sentidos contrarios. Si esa carga hubiese sido positiva, por ejemplo, entonces la fuerza que experimenta ya no sería descendente, sino también sería ascendente, al igual que el campo. ¿Por qué? Porque la carga es positiva. Si, por ejemplo, te dicen que en un punto se coloca una carga y esa carga experimenta una fuerza que va dirigida a la izquierda, pero la carga que se coloca en ese punto es negativa, entonces el campo eléctrico está dirigido hacia la derecha. Si la carga que se coloca en el punto es positiva, entonces el campo, al igual que la fuerza, va hacia la izquierda. Entonces, recuerden, esta definición o esta ecuación la pueden utilizar cuando les dicen que se coloca, que en un punto están colocando una carga donde existe una intensidad eléctrica. Y vamos a utilizar, a simbolizar con Q mayúscula, aquellas cargas que colocamos sobre un punto donde existe una intensidad. A las cargas que están alejadas de ese punto vamos a utilizar la letra Q minúscula y ya luego verán por qué. Muy bien. Ahora, todo el tiempo no te van a hablar de cargas que se colocan en un punto. Te van a hablar de cargas que están alejadas de un punto donde existe una intensidad eléctrica. Bueno, en ese caso, vas a trabajar de la siguiente manera. Para efectos de magnitud, o sea, número y unidad de medida, el campo siempre se va a definir así. Esa es la definición. Fuerza por unidad de carga. Pero como la fuerza que está experimentando esa carga es eléctrica, toda fuerza eléctrica se determina a partir de la ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb que dice, la constante K por el producto de las dos cargas. La carga que está sobre el punto, o sea que en este punto se coloca la carga Q entre la distancia que separa en este caso, pues obvio, a estas dos cargas, la que está en el punto y la que está alejada del punto, elevado al cuadrado. Eso va dividido entre la carga que está sobre el punto, ¿no? A partir de su definición. Como vemos aquí, se cancela la carga que está sobre el punto y la ecuación queda de esta manera.
Así van a determinar el campo eléctrico cuando les digan que hay una carga, a partir pues de una carga que está alejada de un punto donde existe una intensidad eléctrica. Entonces, para saber en este caso la dirección de ese campo eléctrico, bueno, por convención, si ya sabemos que cuando la carga es positiva, el campo y la fuerza tienen el mismo sentido, entonces cada vez que te pidan el campo eléctrico en un punto que está alejado de una o de varias cargas, en ese punto imaginariamente coloca una carga positiva. El valor de esa carga no es influyente, como ven, se cancela, así que no importa el valor, pero que siempre sea positiva. ¿Para qué? Si utilizamos entonces la ley de las cargas, cargas de igual naturaleza se repelen, cargas de distinta naturaleza se traen. Entonces vamos a saber el valor, perdón, la dirección del campo eléctrico a partir de la ley de las cargas. En este caso, positivo. Y si la carga que está alejada es positivo, estas dos se repelen. Así que la dirección del campo en este caso sería hacia arriba. El campo se dirige hacia arriba. ¿Cuánto vale ese campo eléctrico? Bueno, ya depende del valor de la carga y la distancia que hay del punto a dicha. Ok. Siempre que les piden, y vuelvo a repetir, siempre que les piden el campo eléctrico en un punto donde colocamos una carga, trabajen con esta ecuación. Cuando les hablen de cargas que están alejadas de un punto, entonces tienen que trabajar con esta otra ecuación. Vamos a ver algunos casos. Dice por acá, si la distancia desde una carga se duplica, la distancia desde una carga se duplica, ¿cuánto vale ese campo? Si se duplica la carga, o sea, ¿qué me están diciendo aquí? La R, que la nueva distancia se duplicó, o sea, 2 veces la R original. Obvio que si cambia la distancia, va a cambiar el campo. Entonces, con esa R, nuestro campo original es K, la carga que está separada, ¿verdad?, entre nuestra distancia al cuadrado. Vamos a ver qué encontramos acá. Para esta nueva distancia, obvio que ya este campo va a ser diferente, entonces tenemos que determinar cuánto vale el nuevo campo. Vamos a hacerlo aquí. El nuevo campo, voy a llamarle E2, sería K, la carga sigue siendo la misma, entre la R nueva es el doble de la original y esto va al cuadrado. Resolviendo aquí tenemos K por la carga entre 4R cuadrado. Así que el nuevo campo es 1/4 K, la carga entre R cuadrado. Y finalmente concluimos que cuando la distancia se duplica, el nuevo campo es esto que estoy encerrando aquí entre paréntesis. ¿Quién es? Es el campo original. O sea, es el campo original sobre 4. O 1/4 el campo original. Por acá tengo otro caso. Sobre un electrón actúa una fuerza de 32 femtonewtons dirigida al oeste. En esa posición, o sea, allí mismo, en el punto donde está el electrón, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Entonces, en este caso, me están hablando de una carga, en este caso el electrón, que está sobre un punto y que ahí hay una intensidad eléctrica, así que tengo que trabajar con esta ecuación. Muy bien, vamos a ver. Si me piden el campo, bueno, tendría que despejar la F. Perdón, si me piden el campo, ok, ahí está la ecuación, ya despejada. El campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. Recuerden que con la fórmula ustedes van a determinar la magnitud. Con las convenciones, entonces, para esta ecuación, con estas convenciones determinas direcciones. Y cuando trabajas con esta otra ecuación, a partir de la ley de las cargas determinas las direcciones. ¿Ok?
Tenemos entonces que ese campo eléctrico es 32. Femto es un prefijo cuyo múltiplo es 10 a la menos 15. Y ya esto queda en newton. Sobre la carga que está sobre el punto se trata de un electrón y la carga de un electrón sabemos que es negativa, 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs. Sin embargo, recuerden que los signos de las cargas no los tienen que utilizar en la fórmula. Con los signos usted va a determinar direcciones y sentidos de estos vectores. Muy bien. Entonces tenemos, vamos a hacer ese cálculo. 32 exponente menos 15, ahí está, 32 por 10 a la menos 15, entre 1,60 por 10 a la menos 19, igual. Aquí tenemos aproximadamente, esto es 200.000, pero nuestra respuesta debe tener dos cifras significativas, así que bien escrita, es 2,0 por 10 a la 5, esto sería newton sobre coulomb. Cabe resaltar, esta es la magnitud del campo, pero recuerden que el campo eléctrico es un vector, y un vector no solamente tiene magnitud, también tiene dirección y sentido, entonces falta esa parte. Esa parte la determinamos entonces a partir de las convenciones. ¿Por qué? Eso va a depender también de los datos que te da el problema. En este caso me dan datos suficientes para poder determinar cuál es la dirección de ese campo eléctrico. Entonces tenemos esto. Vamos a suponer que este es el punto. Y la fuerza, aquí se coloca un electrón. Al colocar el electrón en ese punto, experimenta una fuerza de 32 femtonewtons hacia el oeste. Y como la carga es negativa, dice la convención que si la carga es negativa, el campo y la fuerza tienen sentidos contrarios. Entonces el campo en este caso viene hacia la derecha, o sea, al este. Finalmente usted contesta ya como un vector. El campo eléctrico y le coloca la flecha arriba, ¿verdad? Porque aquí es magnitud solamente. Acá usted está contestándolo como vector. 2,0 por 10 a la 5 newton sobre coulomb dirigido hacia el este. Ese sería el campo eléctrico en ese punto o en la posición de ese electrón que experimenta la fuerza de 32 femtonewtons. Por acá tenemos dos cargas, Q1 y Q2. Aquí están los valores. Están separadas 20 centímetros y nos piden el campo eléctrico en un punto a 6,0 centímetros a la derecha de la carga Q2. Voy a dibujar esto. Para efectos de espacio. Tengo aquí la carga 2. Están separadas 20 centímetros. Y vamos a suponer que ese punto a la derecha de la carga Q2 está a 6 centímetros. Eso es lo que nos están diciendo. 6,0 centímetros. Muy bien. Cada vez que te pidan el campo en un punto separado de una carga o de varias cargas, en ese punto, recuerda, por convención siempre coloca allí una carga positiva. Una carga de prueba positiva. Ok. Si aquí va una carga de prueba positiva, a partir de la ley de las cargas tú vas a determinar los sentidos o direcciones de esos campos eléctricos. Ok. La carga de prueba con la carga 1 se atraen. Y si se atraen, el vector campo que sale de aquí va hacia la izquierda.
Este sería el campo debido a la carga 1. La carga de prueba con la carga 2 también se atraen, porque positivo y negativo se atraen. O sea que también va hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. Voy a borrar esto. Este sería el campo debido a la carga 2. En este caso, ambos campos están dirigidos hacia la izquierda. A veces ambos estarán hacia la derecha, o uno hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. Bueno, si la disposición es horizontal. Si la disposición es vertical, entonces hablaremos de arriba y abajo. Muy bien. El campo resultante en ese punto, porque ese es el objetivo aquí, ¿cuál es el campo en ese punto? Es el siguiente. Usted dice, el campo resultante en ese punto, pues, es la suma de los campos que están actuando allí. En este caso son el campo debido a la carga 1 y el campo debido a la carga 2. Resolviendo tenemos estos dos campos. Aquí los coloco positivos porque estoy sumando vectores. Pero como los dos tienen la misma dirección, dependiendo el sentido, entonces vamos a determinar el signo que van a tener las magnitudes de esos campos. Ambos van hacia la izquierda, así que son negativos, así que escribo menos. ¿Quién es E1? El campo debido a la carga 1, o sea, K, la carga 1, entre la distancia que separa a la carga 1 del punto al cuadrado. Este también va hacia la izquierda, así que es negativo. Más por menos sigue siendo menos. Y sería K, la carga 2, entre el campo, perdón, la distancia que separa el punto de la carga 2. Como notan, la constante K es el valor 9,0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Es el mismo que hemos utilizado para el tema de fuerza eléctrica. Los valores de las cargas te los están dando, aquí están. Y las distancias son conocidas, pues de la carga, perdón, del punto a la carga 1 tenemos 6,0 y 20, 26 centímetros. La distancia R2 sería la que hay del punto a la carga 2, solamente son 6,0 centímetros. Pero aquí si usted desea, puede factorizar. Ya puedes reemplazar y determinar tu respuesta. Pero aquí podemos factorizar. ¿Por qué? Por la constante K. O por el menos también podemos menos K. Y nos queda acá carga 1 entre R1 al cuadrado más carga 2 entre R2 al cuadrado. Reemplazas y al final vas a obtener tu respuesta. Vamos a hacer ese cálculo. Yo no voy a reemplazar acá, pero ustedes recuerden siempre reemplazar los valores. Eso es importante. Ese paso es importante. Tenemos menos 9 exponente 9. Voy a abrir dos paréntesis. Los paréntesis que van allá adentro es para escribir cada cociente. Y tenemos la carga 1 es negativa, pero acuérdense que los signos negativos de la carga no se sustituyen. Vale 4,0 micro. Micro es por 10 a la menos 6. Eso va entre la distancia 1 al cuadrado, que son 26 centímetros. Pasados a metro, eso es 0,26 y va elevado al cuadrado. Cerramos el paréntesis del primer cociente. Seguimos. Más. Abro otro paréntesis. Voy con el segundo cociente. La carga 2, negativa también, pero recuerden que los signos de las cargas no se utilizan acá. 5,0 exponente menos 6, porque está en microcoulomb también, entre la distancia que hay de la carga 2 al punto. Son los 6 centímetros. Entre 6 centímetros pasados a metros es lo mismo que 0,06 metros. Esto va al cuadrado, cierro el paréntesis del cociente y cierro el primer paréntesis. Igual. Y observen la respuesta que hemos determinado. Esto es 13.032.544, ¿verdad? Nos da una respuesta bien grande. Nuestras variables
tienen dos cifras significativas, la que menos tiene, así que nuestra respuesta debemos dejarla con dos significativas. Así que aquí tenemos menos 1,3 y sería por 10 a la 7 si corremos la coma decimal. Esto sería Newton por Coulomb. Ok. ¿Qué te va a indicar el signo de la respuesta en este caso para campos resultantes que están alineados, o sea, en la misma dirección, ya sea horizontal o vertical? El signo te va a indicar la dirección de ese campo resultante. O sea, el 1,3 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb es la magnitud. Ese negativo significa que va hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste. Y ese sería el campo resultante en el punto P, que está a 6 centímetros a la derecha de la carga 2. Por acá tenemos dos cargas separadas a una distancia R. Aquí tengo los valores de las cargas, están en nanocoulombs. Nano es un prefijo cuyo múltiplo es 10 a la menos 9. La distancia que están separadas son 30 centímetros y la pregunta es la siguiente. ¿En qué punto entre esas cargas, a lo largo de la línea que une pues esas cargas, el campo resultante es igual a 0? Entonces observen, como no sabemos si ese punto puede estar de este lado, puede estar en medio de las cargas o puede estar de este otro lado. Por ejemplo, si usted se imagina ese punto aquí, recuerde que en el punto siempre va la carga de prueba positiva. Más y más se repele, sale el campo hacia la izquierda. Más y más también se repele, ambos saldrían hacia la izquierda. Si el punto te lo imaginas del lado derecho de la carga 2, más y más hacia la derecha. Positivo y positivo también va hacia la derecha. O sea que en estas dos regiones el campo resultante jamás se va a anular, van a terminar sumándose. Vamos a ver si el campo, si ese punto se ubica en medio de esas cargas. No sabemos dónde, vamos a colocar ese punto de este lado. Si aquí está el punto, recuerden, aquí va nuestra carga de prueba. Positivo con positivo se repele y de aquí sale el campo hacia la derecha. Este sería campo debido a la carga 1. Vamos a escribirlo acá arriba. Vamos a borrar esto. Campo debido a la carga 1. Carga de prueba con la carga 2 se repele y de aquí sale el campo hacia la izquierda. Así que tenemos campo debido a la carga 2. Aquí tenemos el punto. Sabemos que entre esas dos distancias, entre esas dos cargas, la distancia es 30 centímetros, pero no sabemos dónde está ubicado ese punto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a llamarle X a la distancia que hay de la carga 1 al punto P. Siendo así, entonces, la distancia del punto a la carga 2 será la distancia total, que es R, le restamos la X y nos queda esta distancia. Así que aquí sería R menos X. Y tenemos lo siguiente. Como se tratan de campos alineados en una misma dirección, partimos de esto. El campo resultante en ese punto es igual a la suma de los campos que actúan ahí. O sea, el campo debido a la carga 1 más el debido a la carga 2. Me están diciendo que este campo vale 0. El campo resultante en ese punto vale 0. O sea que 0 es E1. Va para la derecha, es positivo. Y sería K, la carga 1, entre la distancia R1 al cuadrado. E2 va para la izquierda, así que va a ser negativo. Más por menos, menos. K, carga 2, entre R2 al cuadrado. Este término lo pasamos para este lado y nos queda. Está negativo, pasa para este lado positivo. K por la carga 2 entre R2. R2 es la distancia del punto a la carga 2. Esa es R menos X.
y eso va al cuadrado. Y es igual, de este lado quedó este término. K, la carga 1, entre x al cuadrado. X porque es la distancia que hay del punto a la carga 1. Se cancela la constante K. Y si escribimos esto de forma común con factor, los divisores pasan para el otro lado multiplicando. Y tenemos Q2 x cuadrado igual carga 1 r menos x. Esto al cuadrado. Aquí si resolvemos esta parte, nos va a quedar una ecuación cuadrática. Al final agrupamos términos semejantes. Vuelvo y repito, nos quedaría una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0. Que lo más seguro te va a tocar resolverlo con la fórmula general, esta que dice un valor x, por ejemplo, es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso entre 2a. ¿Y quién es a, b y c? Los coeficientes de la parte literal de esa ecuación que nos queda aquí. Pero para evitar ese camino, que no está mal, puedes trabajarlo de esa manera, pero puedes tomar un camino más corto. Y es simplemente cancelando esos cuadrados. ¿Cómo? Con raíces. Si colocamos raíz de este lado y raíz del otro lado, ¿verdad? Porque lo que hacemos de un lado de la ecuación tenemos que hacerlo del otro, si no la estamos alterando, nos va a quedar raíz de la carga 2 por x, la x queda sin el cuadrado. Y acá queda raíz de la carga 1 por r menos x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta raíz de Q1 está multiplicando, pasa para este lado y queda dividiendo. Raíz de carga 2 entre raíz de la carga 1 por x es igual a r menos x. Esta x es semejante con este término de acá, así que va para el otro lado. Y si va para el otro lado va a quedar sumando. Así que me queda x más, voy a escribir una sola raíz aquí, raíz de la carga 2 entre la carga 1, esto por x. Y de este lado solamente queda r. Al final, ¿qué hacemos aquí? Factorizamos por x. X sería, x entre x es 1, más esto entre el factor común se va a la x y queda raíz de la carga 2 entre la carga 1. Y de este lado queda la r. Finalmente despejamos x. Todo esto, estos acá se están sumando, pero es un factor respecto a la r, así que pasa dividiendo. Voy a escribir esto aquí. Así que finalmente x es lo que vale r entre la suma de 1 más la raíz de la carga 2 entre la carga 1. Así determinamos el valor de nuestra x. Vamos a reemplazar. Por supuesto que si nuestra respuesta es lógica, nos tiene que dar un valor entre 0 y 30 centímetros, que es lo que vale nuestra R. Vamos a ver. 30 centímetros. Podemos dejar la distancia, la unidad esta en centímetros. Al final nuestra respuesta es en centímetros, pero si nos las piden en metros, simplemente hacemos la conversión. 30 entre, abrimos paréntesis, y sería 1 más la raíz, voy a abrir paréntesis, de la división de las cargas. Las cargas están en nanocoulomb, pero como ven es un cociente, esos nanocoulomb se van a cancelar, así que bien puedo escribir 9,0 que es la carga 2 entre 4,0 que es la carga 1. De 9,0 entre 4,0, cierro el paréntesis de la raíz y cierro el que habría allá adelante igual. Ahí está. En x igual 12 centímetros. Es que el campo resultante vale 0. O sea, en este punto
a una distancia de 12 centímetros de la carga 1, el campo resultante vale 0. Este tema de campo eléctrico es más amplio. Estén pendientes al próximo vídeo. Vamos a subir algunos casos donde tengan que aplicar el método analítico para sumar vectores, por supuesto, en una configuración de cargas que no se encuentren todas alineadas. Espero que les haya gustado la clase. Que pasen un excelente día.